Muy bien, mis hermanos. Hemos estado caminando el Evangelio de Mateo. Ya nos estamos acercando hacia la recta final. Hoy vamos a leer y estudiar parte del capítulo 26. No creo que podamos completarlo hoy. Hay muchos detalles, muchos secretos allí, muchos detalles hermosos que quiero que prestemos atención y que los podamos considerar, contemplar, para ver cuánto nos ama el Señor. Amén. Mateo capítulo 26. Vamos a abrir allí y hoy vamos a empezar a hablar acerca de los preparativos de la muerte del rey. Los preparativos de la muerte del rey. Venimos caminando toda la historia del rey. Recordemos que el rey Jesús es el ungido, el Cristo, el Mesías. Estas expresiones son colectivas, son sinónimos y detallan características de nuestro rey. ¿Ok? Y estuvimos viendo hace 8 días, para recordar un poquito, estuvimos viendo las señales, ¿no? La revelación del rey acerca de su segunda venida. Él dice, estoy en mi primer venida, parte de la profecía la cumpliré en esta era del siglo I, pero volveré, ¿no? Y nos llama a todos a velar, recordemos las vírgenes, ¿no? A velar y a servir. Ese es el llamado que Cristo nos hace a cada uno de nosotros durante todo el tiempo mientras que Él vuelve. Velar y servir. Las vírgenes y los talentos. Pero ahora el enfoque va a cambiar totalmente a partir del capítulo 26. Y vamos a abrir allí, espero que ya todos eh, hayan abierto Mateo 26. Quiero pedirle el favor a, no sé, ya sabe, esto lo anoto, hermana Herbaladis. Si tienes una Biblia en la mano y nos puedes ayudar, te agradecería. Si no, tranquila, no hay necesidad de prender el micrófono y yo le digo a otra persona. Pero si puedes y si quieres participar hoy, te pediría el favor si me puedes colaborar leyendo el verso 1 y versículo 2 del capítulo 26. Solo si quieres. Pues ya que tú has estado muy juiciosa ahí conectándote todos los jueves, no sé si de pronto quieras participar. ¿Te gustaría? Ay, pastor, que buenas noches para todos. En este momento no estoy así como a la mano para la Biblia. Qué pena. Tranquilo. No, no te preocupes. Aquí No ninguna estoy en pena. este momento en la casa, estoy por la calle. Qué pena. Tranquila. No, no te preocupes. Y que no te dé pena porque aquí estamos en familia. Tranquila. Digámosle, a ver, Pastora Estela, tú nos tienes de pronto ahí que nos puedas ayudar leyendo el verso 1 y 2. Dios les bendiga a todos. Me alegra verles ahí conectados con hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. El verso 1 y 2 del capítulo 26 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Muy bien. Gracias, Pastora. Entonces, mis hermanos, si vemos el texto mismo nos está diciendo que Jesús termina, ¿sí? Termina sus palabras, ay, termina de enseñar y revelar ciertas palabras y cambia el enfoque. Dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El Señor varias veces les ha hablado de que va a morir, que Él debe morir.
pero aquí detalla que va a morir crucificado. Entonces, yo recuerdo que una vez escuchaba una predicación en la que decían, los ateos argumentan que Jesús no era el Mesías, que no era Dios, sino que él hizo un complot con sus discípulos y ahí entre todos hicieron como un combo para, para engañar a la gente y para que pensaran que él había muerto, etcétera, etcétera. Eso es algo que yo siempre he escuchado mucho. Pero lo bonito es decirles que tienen razón. Ellos tienen razón. A medias, pero tienen razón. ¿Cómo así que tienen razón los que están diciendo los ateos? ¿Qué está pasando aquí en Tomor en Letras? Pues hermanos, interesantemente quiero decirles que Jesús sí planeó todo. Él planeó su muerte. Pero es tan impresionante Jesús. Esto que los ateos dicen, no nos contradice, al contrario, confirman nuestra fe. Porque Jesús planeó todo, pero Él lo planeó antes de la fundación del mundo. Así lo dicen las Escrituras. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús planeó no solo el tema de su muerte, planeó dónde nacería, y eso es lo que me gusta responder cuando me hacen ese tipo de anotación. Entonces yo le respondo a los ateos. No solo planeó ciertos aspectos de su muerte, ¿no? Él planeó su nacimiento, el lugar donde nacería, cómo nacería, quiénes serían sus padres. Sería mediante nacimiento virginal, sería en Nazaret, viajaría a Egipto, todo lo planeó él. Todo lo planeó él. Y durante Mateo estamos viendo que las profecías se van cumpliendo. Ahora, aquí en el capítulo 26, Jesús prepara su muerte. ¡Wow! Sí, Él la prepara. Él mismo la prepara. Y aquí, sin que lo hayan cogido todavía, Jesús mismo dice, voy a ser crucificado. Impresionante. Es Dios hablando. Él no dice, voy a morir ahorcado, voy a morir decapitado, voy a morir apedreado, que todas esas eran formas para morir. No, él especifica, voy a morir crucificado. Entonces, aquí el texto ya nos empieza a hablar varias cosas. El rey ha concluido sus discursos. Se enfoca en el propósito principal por el cual nació. ¿Cuál es el propósito por el que Jesús nació? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios se hace hombre? El propósito principal es morir. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Por eso Dios no puede morir. De ahí una frase atea que dice, Dios está muerto. No, Dios no puede morir, Él es eterno, ¿sí? Y por eso sale una película que dice, Dios no está muerto. Y es una película muy buena, ¿cierto? Dios no está muerto. Dios no puede morir. Entonces se encarna en forma humana para poder pasar el proceso de la muerte. Dios no va a morir. Lo que va a morir es la naturaleza humana del Hijo de Dios. Entonces, Él se enfoca en ese propósito por el cual nació. Ser llevado a una horrenda cruz y ahora va a preparar su muerte, la muerte del rey. Y esto que empezamos a entrar a ver hoy es la preparación de su muerte. Entonces, ahora vamos al verso 4. En el verso 4 quisiera pedirle el favor a mi hermano Julio, si puede, leer de capítulo 26, versículo 4. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Entonces, miren, Jesús se dispone a hacer los preparativos para su muerte y lo primero es que hay un consejo contra Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Hay un consejo donde se reúnen los adversarios del rey. Y miren lo interesante, podemos identificarnos con Jesús, porque cuando nosotros queramos hacer la voluntad del Padre en nuestra vida, siempre se va a levantar oposición.
siempre. No importa si tienes una chaqueta azul o si vas a la iglesia, si eres bautizado o no lo eres, pero cuando tú te dispones para hacer la voluntad de Dios, siempre va a haber una oposición. Jesús, cuando se prepara para encaminar hacia el propósito de la obediencia al Padre, automáticamente se levanta un grupo de conspiradores contra él. Y cuando pienso en esta reunión que dice acá que hubo un consejo, ¿no? Para prender con engaño a Jesús, recuerdo el Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2 es una profecía del Mesías que escribe el rey David, aproximadamente, si no me falla la cuenta, 900 años aproximadamente antes de que Cristo naciera. Y allí leemos en Salmo capítulo 2, verso 1 al 2, dice lo siguiente, dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¡Wow! Miren esto. 900 años antes, Dios, Jesús, ya alinea la preparación de su muerte y sabe que cuando vaya a ir hacia la cruz, sucederá esto. Se levantarán los reyes de la tierra. ¿Qué son los reyes de la tierra? Si leemos en Mateo 26, allí dice que tuvieron consejo y allí los que se reúnen son líderes, son principales. Vamos a ver más adelante que son principales, o sea, personas de cargos importantes. Y Salmo 2 dice exactamente lo mismo. Los reyes de la tierra y príncipes, principales, príncipes, consultarán unidos contra Jehová. Y aquí es el punto coyuntural. Cuando Mateo 26 habla de que se reúnen para conspirar contra Jesús, lo que ellos no saben es que están conspirando contra Dios. Qué terrible conspirar contra Dios. Y el Salmo 2 nos explica, dice, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Recordemos esa palabra, ungido. ¿Qué es Cristo? Ungido. Recordemos que la misma palabra, ¿se acuerdan? Lo hemos estudiado todo el tiempo, desde Mateo 1. Acuérdense siempre que es Jesucristo, Cristo, ungido, el ungido. Entonces allá, Salmo 2 dice, consultan contra Jehová y contra su ungido. ¿Y qué es lo que dicen? Allá cuando se reúnen, ¿qué es lo que dice? Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, cuando yo leí esto para el estudio de hoy, fue impresionante, porque bueno, sabemos que conspiraron contra Jesús, pero el Salmo 2 nos dice por qué conspiraron, cuál fue la causa, qué los inspiró a conspirar contra Jesús. Y el motivo fue que no querían aceptar las cadenas que Jesús les ponía. Y esto nos va a partir la cabeza hoy porque siempre hemos escuchado que Jesús vino a quitar nuestras cadenas, ¿no? Vino a hacernos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de las cadenas del rencor, del rechazo, del dolor, de las heridas, de la falta de perdón, de la enfermedad. Todas estas cadenas, Cristo las viene a romper. Pero el Salmo 2 nos dice que Cristo rompe cadenas, pero también nos pone otras cadenas. Y esto es impresionante porque nos recuerda que Jesús es rey. Y cuando habla de cadenas, siempre cuando pensamos en cadenas nos imaginamos en esa esclavitud, ¿no? En dolor ahí, nos imaginamos las fotos de, por ejemplo, en el tiempo de la conquista, cuando venían los africanos en los barcos con las cadenas, qué terrible. Pero no lo veamos de esa manera. Las cadenas aquí está hablando acerca de obedecer al rey, de someternos al rey, de rendirnos al rey. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que estos principales no querían obedecer a Dios. Y por cuanto no quieren obedecer a Dios, rechazan a Dios. ¿Y por qué explico esto? Porque es un llamado para cada uno de nosotros en que Dios nos libre de ser como estos conspiradores.
O sea, lo que estoy diciéndote hoy es que hay una advertencia que tú puedes ser un conspirador contra Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cuándo? El día que tú decides no hacer la voluntad del Padre, sino tu propia voluntad. Ahí, cada día en los que tomamos nuestras propias decisiones y no consultamos a Dios, estamos consultando contra Dios. Aleluya. Los que no quieren vivir bajo el gobierno de Dios son los que Conspirando. conspiran contra Dios. ¡Ay, hermanos! Esto es impresionante. Volvemos a Mateo 26, ¿no? Ahí ese es nuestro texto central. Ahora vamos al verso 6. Versos 6 y 7. ¿Quién me puede colaborar leyendo ese texto? De pronto la hermana Lucero podrá. Versículos 6 y 7. Amén. ¿Me escuchan? Sí. Dice así. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Muchas gracias. Ahora encontramos que aunque Jesús está perfilándose para su muerte, a mí esta historia me parece fascinante porque, a ver, pensemos por un momento. Cuando nosotros pasamos por aflicciones, por dificultades o por cosas que nos cuestan hacer, aunque sea Dios el que nos dice que las hagamos, pero nos cuesta hacer, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Tendemos a quedarnos quietos, ¿cierto? Porque estamos tristes, estamos desanimados o estamos preocupados, ¿cierto? Y entonces esa carga nos hace quedarnos quietos. Jesús fue un rey tan maravilloso, tan increíblemente digno de obedecer, que aunque él estaba ya enfocando su vida hacia el dolor más terrible y la experiencia más cruel que viviría en su historia, no dejó de servir a los demás. Él tenía un dolor. Él ya estaba viendo su muerte. Él ya estaba imaginando la cruz. Él ya estaba visualizando los horrores y dolores que viviría. Pero no se concentró en él. Se concentró en Simón el leproso. No se quedó en la casa llorando. Salió de su casa Jesús, de la casa de descanso, y se fue a la casa de Simón el leproso a servir, a seguir extendiendo el reino de los cielos. A pesar de la aflicción de su alma, al considerar lo que se avecinaba, siguió visitando, siguió extendiendo y extendiendo el mensaje del reino de los cielos. Y aquí hay algo interesante. Mateo, el evangelista, nos da un detalle del anfitrión. Menciona que el anfitrión tenía una enfermedad física. Quizás ya había sido sanado por el rey. O quizás no. El texto no lo detalla y esto me parece fascinante porque el texto dice que fue a la casa de Simón el leproso. Ya, no sé y no detalla si su enfermedad ya la había sanado Cristo y por eso Simón lo invita como agradecimiento o no, todavía no lo ha sanado, no lo sé. Se estima que ya lo haya sanado, pero el texto me habla Simón el leproso. Y no da más detalles. Y me pregunto, ¿por qué Mateo no da más detalles? Hay otros evangelios que cuentan la historia y dan otros detalles. Pero ¿por qué Mateo no da más detalles? ¿Mm? Yo creo que es porque la historia no le permite contar más, ¿sí? O sea, apenas está diciendo, está Simón el leproso, pero irrumpe la escena otro invitado no esperado, una mujer. Entonces, ya no hay más detalles de Simón, solamente de Simón se habla en la ficción de que era Simón el enfermo, vamos a llamarlo así, Simón el enfermo. Y Jesús estaba visitando a Simón el enfermo. Y en esa visita
entra una mujer. Y lo interesante es que la Biblia, no, Mateo, no nos da detalles de la mujer, ni su nombre, ni quién era, ni qué hacía. Solamente que dice, una mujer, vino a él una mujer. Entonces, de la mujer no especifica nada más. Y esto me parece increíble porque de Simón detalla solo que era un enfermo. Y de la mujer ni siquiera da el nombre. Y me pregunto por qué. Porque lo interesante de esta mujer no es ella, es lo que trae ella. Y lo que trae ella, dice el texto, es un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Por eso esta noche iniciamos con esa preciosa canción de Danilo Montero, ¿sí? Junto a sus pies, ¿sí? Esta mujer lleva un alabastro de perfume, muy costoso. ¿Por qué hace ese detalle, Mateo? Porque lo que quiere darnos a mostrar es que independiente a quien seas, buena o mala persona, justa o pecadora, enferma o sanada, el énfasis no es ni el anfitrión ni la mujer que ofrece una ofrenda. El énfasis está en quien recibe la ofrenda, el que la recibe. Y lo interesante es que ahí en el verso 7 dice que este perfume fue derramado sobre la cabeza de Jesús, estando sentado a la mesa. Esta historia nos da un detalle muy particular. El perfume fue derramado en la cabeza del rey. Cuando leo esto, me sorprende. Primero, porque una mujer ungir a un hombre, eso no iba en contra de toda la tradición, de todos los principios, porque el hombre era la autoridad sobre la mujer, no la mujer sobre el hombre. Y cuando alguien unge a otro, hay cierta autoridad. Interesante. Y Jesús podría haberse parado y haber dicho, tú no eres digna. Pero Jesús aceptó la ofrenda de la mujer por el corazón con el que entregó esa ofrenda a esa mujer. Lo sorprendente es que durante toda la enseñanza hoy les he dicho que Jesús, ¿quién es? Según Salmo 2, ¿quién es él? ¿El qué? ¿El Cristo? ¿O qué significa Cristo? ¿Quién me recuerda? Ungido. Muy bien, ungido. Y esto me parte la cabeza y quiero invitarte a que lo puedas ver. El ungido de Dios está siendo ungido por una mujer sin nombre. Porque cuando ella derrama perfume, es una manera simbólica a como antiguamente se ungían a los reyes. A los reyes se ungían no con perfume, sino con aceite. Y esa unción, cuando sale la unción, era que se ponía sobre la cabeza de, por ejemplo, cuando David fue consagrado como rey, entonces el profeta Samuel llama a David y derrama aceite en la cabeza de David y lo unge como rey. Aquí la mujer, sin nombre, usa un perfume de gran precio y unge a Jesús. El detalle es que diríamos, pero lo está ungiendo ¿por qué? ¿Para ser rey o para morir? Ahí está la pregunta. Porque le estoy diciendo que todos están haciendo preparativos para la muerte. Aquí hay una gran revelación. La unción o la preparación de Jesús para su muerte va a ser, va a ser la misma preparación para su exaltación como rey. Por eso es que hay un principio en el reino que dice, para ser grande hay que ser pequeño, para vivir hay que morir.
Y ese principio Jesús lo va a poner en su corazón, lo va a poner en la práctica, te los va a enseñar desde su experiencia. Y les va a decir, yo me voy a manifestar como rey, no parándome en un trono y diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer, porque soy un rey cruel, sino lo contrario. Me levantaré como rey muriendo en la cruz. Por eso es que ese rey es digno de ser obedecido. Entonces, esta mujer derrama sobre la cabeza de Jesús el aceite, el perfume. Unge al ungido de Dios. Y lo esencial para el evangelista aquí es que pone la mirada en el ungido que pronto estará en el sepulcro. El texto dice, leemos más adelante, en el capítulo 26, podemos leer en el verso 12, dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, está hablando Jesús, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Hay una preparación para la muerte del rey. Y esta mujer, sin nombre, dice en el verso 3, de cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¡Wow! ¿Sabes qué hace Dios acá? Dios lo que hace aquí es transformar tu pasado y convertirlo en un maravilloso futuro. Aquella mujer sin nombre, de pronto no es digna, de pronto marginada, sí, sí, sin identidad. Esta es la idea, sin identidad. Jesús le dice, por cuanto ofreciste ofrenda a mí, al rey, te prometo que donde quiera que se predique este mensaje, haremos memoria de ti. ¡Wow! Te digo hoy de parte del Señor, Jesús hace memoria de ti porque te ama. A ese rey quiero servir. ¿Y tú? Casi se va a cortar el Zoom. Queda 1 minuto 40. Bueno, aprovechemos el minutico, no cortemos aún. Tratamos de avanzar un minutito más. Comparto lo siguiente. Ahora vamos a, ahí en el capítulo 26, tenemos dos personajes. Tenemos a Simón, el enfermo. Ahora la mujer sin nombre. Y ahora les hablaré sobre los discípulos. Son 4 actores en esta historia. Jesús, Simón, la mujer y los discípulos. Pero los discípulos sí se los cuento después, cuando nos volvamos a conectar. ¿Listo? Les espero. Bueno, mis hermanos, aquí seguimos presentes. Bueno. Entonces, así como se cortó abruptamente nuestra serie, nuestra enseñanza hoy por el Zoom, que siempre se nos corta abruptamente cada 40 minutos, eh, en la escena de la historia de Betania, allí donde Jesús está siendo ungido para su sepultura, en medio de esta maravillosa historia, también se interrumpe abruptamente por los discípulos. Vamos a ver qué dicen los discípulos. Mateo, me encanta esto, vamos a leer allí en el verso 8. Dice, al ver esto los discípulos se enojaron. Estamos hablando cuando la mujer rompió este perfume costoso y ungió a Jesús. Al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio?
Me fascina la perspectiva de Mateo. Los que conocen la historia saben que en otros evangelios hablan de que Judas fue el que hizo el énfasis porque era un ladrón. Pero Mateo, que fue un testigo ocular, él estaba ahí dentro de los 12, él era de los 12, no dice Judas, se involucra y habla en general. Los discípulos, me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué lo generaliza si de pronto fue solo Judas? Pues la idea, en lo que entiendo del texto, es que puedo imaginar que probablemente Judas fue el que lo dijo, pero todos los 11 estaban pensando en lo mismo. ¿Sí? Estaban pensando en lo mismo. Que uno fue el que se lanzó a hablar, pero de pronto no fue el único que lo pensó. Los otros discípulos de pronto, y lo interesante es que se enojaron. Oh, hermanos, imagínense en ese momento de adoración, esta mujer allí entregando todo su corazón ante el rey, derramando su vida ante él, dando lo más preciado para él. Y vienen estos 12 cabezones y interrumpen. Eso es como que tú estés adorando en la iglesia, sonando la canción así maravillosamente, los instrumentos, y se corta la luz. ¡Pah! Se va la luz. ¿Sí? O entra alguien gritando ahí en la iglesia. Uy, ¿qué pasó? O para que me lo entiendas en los contextos modernos, estás adorando ahí al Señor con una canción allí en tu habitación y de repente entra ese condenado comercial de YouTube que te rompe la inspiración cuando estás cantándole a Dios. ¿Sí? Así como ese video de YouTube ahí que interrumpe, así, así los discípulos interrumpen abruptamente este maravilloso momento de adoración. Y esto nos habla que en el momento de estar delante de Dios, ante Jesús en adoración, unos serán como Simón, estarán allí enfermos, expectantes. Otros estarán sumergidos adorando a Dios. Y otros estarán cuestionando las cosas, ¿no? Interesante y tristemente son los discípulos de Jesús los que están interrumpiendo. Y los discípulos han escuchado varias veces que el rey está cerca de morir. Recuerdan que lo hemos visto que varias veces Jesús ha anunciado su muerte. Los apóstoles no han escuchado. La pregunta es, ¿aquí cómo se les ocurre interrumpir el momento? Bueno, lo más probable es que ellos no han comprendido y se entiende en la historia general que ellos no comprendían que Jesús iba a morir. No lo entendían, no lo aceptaban. ¿Por qué? ¿Por qué eran tan cabezones? Bueno, para nosotros es más fácil entenderlo porque tenemos 2000 años adelante de historia y no solo tenemos el Evangelio, sino que hemos visto después, ya conocemos la resurrección, conocemos lo que pasó después de la resurrección, la ascensión, todo, ¿sí? Pero ellos no sabían nada todavía. Para ellos era muy difícil. Y probablemente cada vez que Jesús hablaba de su muerte, los discípulos imaginaban, quizás, yo creo que ellos imaginaban que cuando él hablaba de su muerte, lo hablaba de una manera metafórica o como si fuera una parábola, pero no como un suceso real. Por eso ellos no entienden, no comprenden y no van a aceptar a un Mesías rey muriendo. No, los reyes son para gobernar, no para morir. Pero este rey dice, mi forma de gobierno es muriendo por mi pueblo. Ay, hermanos, díganme si así no vale la pena seguir a ese rey. Un rey que está listo para morir por su pueblo. Bueno, entonces, por ello les recuerda que no siempre van a tenerlo a él. Jesús les recuerda, no siempre me van a tener. Y esto nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces tú, como yo, nos acostumbramos a saber que Jesús, sí, Jesús está al lado de nosotros? Sabemos que Jesús es real, Él está conmigo, pero dejamos de adorar. Dejamos de ofrecer lo mejor de nuestra vida a Dios porque nos acostumbramos a que Él está ahí con nosotros. Dejamos de honrarlo, dejamos de servirle, olvidando que Él es rey y merece todo nuestro perfume. Y como lo diría otra canción,
perfume a tus pies, perfume a tus pies. No nos acostumbremos, no entremos en esos conformismos de saber que Dios está con nosotros y nos olvidemos y perdamos la esencia de la adoración, la maravillosa oportunidad de estar con el Rey del universo. Leamos verso 14. A ver, no sé si mi hermana Luisa quizás pueda ayudarme leyendo el verso 14 del capítulo 26. O el hermano Alejandro, de pronto, si está ahí conectado, puede leerme el versículo 14. Si no, entonces mi hermana Magnolia, ¿me puedes colaborar leyendo el versículo 14? Amén. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Bueno, mis hermanos, ya aquí entonces la historia se enfoca en uno de los 12, en Judas, nuestro amigo Judas. Judas, dice el texto, que fue a los principales sacerdotes. Mira, aquí entra el término príncipes, ¿no? Principal, de príncipe. Lo que Salmos 2 va a hablar de los príncipes que se unen contra el ungido. Aquí Judas se une a los que están confabulando contra el ungido. ¡Qué terrible! Uno de los discípulos es el que va a ir a reunirse con los que están armando el complot. ¿Quiénes arman el complot? Ellos son, podemos usar varias palabras para ellos. Ellos son injustos, malvados, personas que piensan solo el mal. Esa es la idea de cuando se juntan para confabular, ¿sí? Como le diría el salmista, cuando se reunieron para comer mis carnes. ¡Wow! Las expresiones potentes, ¿no? Y aquí Judas lamentablemente se va a reunir con los sacerdotes. Miren, hermanos, pensemos en esto. Después de ver el acto maravilloso de adoración y preparación, vemos cómo Judas actúa abruptamente contra el rey y propone un intercambio. Y aquí la idea es el tema del intercambio. Judas hace un intercambio con los sacerdotes. Él intercambia. Sabemos que él intercambia unas monedas por entregar a Jesús. Pero pensemos, gracias por la anotación ahí de mi hermano Jason, lo voy a tener presente para mencionar que se le bloqueó el micrófono. Gracias por la aclaración. Y mientras tanto les sigo compartiendo. Entonces, Judas va a hacer un intercambio. Yo quiero que nos grabemos eso, porque pensemos, podemos identificarnos por un momento con Judas. ¿Cuántas veces intercambiamos a Cristo por otras cosas? Decimos, uy, es que Judas sí fue mucho traicionero. Pero ¿cuántas veces nosotros intercambiamos a Cristo por otras cosas, por otras personas, por otros intereses? Y cuando lo intercambiamos, pues nos estamos identificando más con Judas que con la mujer que adora. Y la pregunta es, ¿por qué Judas intercambia a Jesús por una moneda? Diríamos, bueno, es que él era codicioso, pero quiero que vayamos un poco más allá. Y quiero que pensemos por un momento en un corazón fluctuante. El corazón de Judas como un corazón que fluctúa entre dos pensamientos. Judas tuvo un problema durante esos años y medio que caminó con Jesús. Es que todo el tiempo tuvo en su mente una lucha. Fluctuó entre dos pensamientos. Seguir al rey o no seguirlo. Seguir a Jesús o seguir otras cosas. Hacer la voluntad de Jesús o hacer mi voluntad. Y entonces Judas fluctuó, su pensamiento fluctuó todo el tiempo. Y esta es una advertencia para nosotros.
cuando nuestra mente fluctúa, podemos llegar a consecuencias inevitables y muy lamentables. La mente de Judas está fluctuando entre dos pensamientos. Y eso pasa cuando pretendemos servir a dos señores. Por eso Jesús lo dijo y lo aprendimos. No se puede servir a dos señores, porque se va a amar a uno y se va a despreciar al otro. Y Judas escuchó esa parábola, esa historia, y no la interiorizó. Fluctuó. Y en vez de amar a Jesús, servir a Jesús, cambia su pensamiento hacia las riquezas. Cumplimiento de esa historia que Jesús enseñó. Como quien diría, no digas que no te lo advertí. Muchas veces Jesús nos advierte y debemos prestar atención. Entonces, Judas fluctúa entre dos pensamientos. Pretende servir a dos señores. Y esto nos pasa cuando ponemos la mirada en dos lugares. Y aquí recordamos a Pedro. Mira a Jesús y caminarás sobre las aguas. ¿Cuántas veces dejamos de mirar a Jesús? Judas dejó de mirar a Jesús en este momento para mirar otras cosas. Mira dos lugares. Lamentablemente la indecisión de Judas termina llevándolo lejos de Jesús. Y este es el llamado en esta noche de advertencia. Dios te libre que la fluctuación de dos pensamientos termine o la conclusión de esto o el final de tu historia sea una historia lejos de Dios. Porque lejos de Dios, inevitablemente hay consecuencias. Y a veces son tan terribles las consecuencias de estar lejos de Jesús que ni siquiera llegamos a imaginar las consecuencias que pueden suceder cuando decidimos dejar de mirar a Jesús por poner la mirada en otras cosas. Y el verso 24 nos va a mostrar hasta dónde pueden llegar las consecuencias. El verso 24 nos habla de las consecuencias de la decisión de Judas. Y les puedo garantizar que Judas jamás imaginó que su indecisión o su amor por otras cosas más que a Jesús lo fuera a llevar a que el final de su vida fuera lo que dice este verso. Verso 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, que está hablando de su muerte. El Hijo del Hombre va a la muerte, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Qué expresión tan terrible. Qué expresión tan dolorosa, pero que sale de labios de Jesús. Y cuando Él las expresa, las expresará con dolor, porque ama a Judas. Jesús ama a Judas, pero no puede obligar a Judas a que lo ame a Él. Jesús ama a Judas, pero no puede obligar que lo ame a Él. Jesús te ama, pero Él no puede obligarte a que tú lo ames a Él. Pero aquí nos cuenta esta historia Mateo para advertirnos que lejos de Dios, muchas veces la consecuencia puede ser mejor no haber nacido. Y yo quiero que por un instante medites hacia dónde estás enfocando tu vida, tu mirada, tus propósitos, tus proyectos, tus metas. El verso 28, y con este verso es el último que leemos. Bueno, quisiera un espacio para participación hoy, pero vamos a tratar de, sí, vamos a cerrar con la siguiente parte de la historia, que me parece muy lindo e importante cerrar. Leamos el verso 28. ¿Quién me quiere ayudar leyendo el verso 28? A ver, démosle la oportunidad ya a la familia Restrepo, la familia Restrepo Campo, a ver si pueden habilitar su micrófono ahora para leer el verso 28.
Amén. Buenas noches, familia. Bueno, Hola. porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Gracias, mi hermano. Entonces, estamos todavía en la preparación de la muerte de Jesús, ¿no? La muerte del rey, la preparación. Y ahora la historia gira de Judas, pasa ahora a la cena, la última cena, la Pascua. La hemos escuchado varias veces, la hemos escuchado en cada Santa Cena, pero es trascendental. Y conocemos que en la Biblia está Jesús cenando con sus apóstoles, con sus discípulos, los ama, ya está a punto de irse, ya está a punto de ir a la cruz y decide tomar una cena con ellos, la última Pascua. Y recordamos que la Pascua simboliza la liberación de Egipto y Jesús va a ser la Pascua del mundo, de los hombres. Él, su obra nos va a liberar. Y eso lo veremos, o en 8 días probablemente ya entremos ahí, no te lo pierdas, bueno. Pero antes de ser la Pascua, come la Pascua con sus apóstoles, con sus discípulos. Y les habla dos expresiones básicas en las que Mateo detalla. ¿Listos? Él, por una parte, se habla en el verso 26, ustedes se devuelven ahí el verso 26, habla del pan. Y entonces Jesús menciona que su cuerpo será partido. Y en eso me quiero enfocar. Jesús va a decir lo siguiente aquí en la cena. Mi cuerpo va a ser partido. Mi cuerpo va a ser desgarrado. Mi cuerpo va a ser molido. Y la segunda expresión está en el verso 28. Habla acerca de su sangre. El verso 26 habla de su cuerpo. El verso 28 habla de su sangre. Y dice, mi sangre será derramada. Mi sangre será derramada. Y esto expresa dolor, expresa sacrificio y expresa ofrenda. Ya no es la mujer ofrendándole al rey. Ya no va a ser los hombres ofrendando al rey. Ahora, y cuando hablamos de la cena y de la crucifixión, aquí Jesús nos va a enseñar que ahora se está tratando de el rey ofreciendo ofrenda a su pueblo. Y una ofrenda muy costosa, su cuerpo y su sangre. Sin embargo, habla de la sangre y en la sangre Mateo va a dar una profundización de la sangre. Y quiero que veamos un poquito eso hoy. ¿Por qué? Porque vemos que acá hay unas expresiones de dolor del rey, una ofrenda, y esta ofrenda el rey la presenta ante el Padre. Esa es la idea. El rey va a presentar su cuerpo y su sangre, especialmente su sangre, como una ofrenda ante su Padre por los súbditos. Y esto suena un poco sanguinario. Por eso quiero que hablemos un poquito de la sangre, para que no veamos la idea como, ay, eso es un sacrificio ahí, la gente lacerándose, sangrándose, un acto ahí sanguinario. No, es muy profundo cuando Jesús dice, mi sangre será derramada. Es una ofrenda del rey ante el Padre por sus súbditos. Es el acto de amor más grande jamás realizado. El evangelista pone énfasis en la palabra remisión. Y ahí vamos a enfocar. Por eso leí el verso 28, lo volvemos a leer. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión. Quiero que veamos esa palabra, remisión. ¿Qué es remisión? ¿Qué es remisión? En griego es áfesis. Y lo que significa remisión es perdonar.
dejar ir, libertar. Cuando Jesús dice, derramo mi sangre para remisión, lo que él está diciendo es, yo voy a derramar mi sangre para que tú tengas perdón. Jesús lo que dice, voy a derramar mi sangre para que tú seas libre. Voy a derramar mi sangre para que puedas ir a Dios. Te dejaré libre. Podrás tener, voy a romper barrera. Esa es la idea de perdón. Perdón es romper barreras. Y entonces cuando Jesús va con su sangre, va a hacer remisión de pecados, lo que él dice es voy a romper la barrera que hay entre tú y Dios. La voy a destruir. Con ejércitos, con caballos, con guerra, con violencia. No. Voy a derribar esa barrera con mi sangre. Remisión de pecados. Deuteronomio 15 nos habla sobre remisión. No es necesario que lo busques, puedes escucharlo, yo lo voy a leer. En el verso capítulo 15 de Deuteronomio, lo puedes anotar, Deuteronomio 15:1 dice, cada 7 años hará remisión. Y allá la idea de remisión nos da, allá vienes en el hebreo, y ese el hebreo es la expresión shemitah, y lo que significa allí remisión es perdonar, pero especifica perdonar una deuda. Y cuando hablamos de perdón, entonces estamos hablando de que cuando se va a perdonar es porque alguien nos debe algo. De eso se trata el perdón. Hace unas semanas alguien me preguntaba sobre el perdón. Hoy podemos hablar un poquito del perdón gracias a esa palabra que usó Jesús, remisión de pecados. Cuando se habla de perdón es porque alguien debe algo. Alguien debe o dinero, o alguien debe responsabilidad, o alguien debe una vida que se perdió, algo, debe algo. Y entonces, allí en Deuteronomio 15:1 habla de las deudas. Y entonces, allí la idea de remisión es perdonar una deuda. Y esta idea de perdonar una deuda se relaciona con Levítico capítulo 17. Allí en Levítico también se va a hablar de remisión. Levítico 17. Reitero, no es necesario que lo busques para que pronto no te vayas a perder. Y de Levítico 17:11 dice lo siguiente. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo les he dado, y yo os la he dado, perdón, corrijo, aquí está hablando de la sangre. Aquí estaba explicando por qué la sangre no se debía comer, consumir. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí está hablando de cuando se ofrecía un sacrificio ante Dios. En ese sacrificio la sangre tenía un uso diferente, ¿no? Por eso los judíos no comían la sangre. Sabemos que científicamente la sangre contiene bacterias, virus, muchas cosas, por eso no se consume, no es saludable para el cuerpo. Pero la idea esencial de la enseñanza de la sangre es este versículo. Y es porque la sangre se usaba para la expiación sobre el altar por las almas. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote tomaba la sangre y la ponía en el propiciatorio, en el altar de Dios. Y esa sangre hacía que se cubrieran los pecados del culpable. Perdón. ¿Sí ves? Ahora la pregunta es, ¿y todo esto cómo se relaciona con Jesús en la última cena diciendo, derramo mi sangre para remisión de pecados? Pues nos ilustra que Dios exige la sangre, y quiero que escuches eso muy atento, que con esto termino. Dios exige la sangre de una víctima para perdonar el pecado. Allí se habla de la sangre como expiación, lo cual es la necesidad de un sacrificio
para vindicar la justicia ofendida de Dios. Lo repito y sobre todo esta última parte. La sangre como expiación es por la necesidad de un sacrificio para vindicar la justicia ofendida de Dios. ¿Por qué Jesús va a morir en la cruz y va a derramar su sangre? Porque el Padre nos ama y quiere perdonarnos, pero por cuanto es un Dios justo, debe emitir justicia. ¿Y cómo hacer para poder emitir justicia y al tiempo perdón? ¿Cómo se puede hacer esto? Porque si yo le perdono, de cierta manera se podría ver injusto, pero si no le perdono, entonces me van a ver sin misericordia. Y estas son las dos visiones que la gente tiene de Dios cuando no conoce a Dios. O lo ven como un Dios permisivo o como un Dios cruel. Lo que no han entendido es que el Padre nos ama tanto que Él mismo, a través de Jesús, Jesús es Dios, Él mismo se expone como sustituto de nosotros y dice, derramo mi sangre para que haya justicia, porque el que peca, dice la ley, morirá. Y como yo no quiero que ellos mueran, entonces el juicio, el castigo de infringir el pecado, de infringir la ley, que es la consecuencia de la muerte, esa muerte, yo amo tanto a mi pueblo que yo no quiero que ellos mueran. Y porque yo no quiero que ellos mueran, yo muero por ellos. Padre, yo mismo pongo mi sangre para perdonar sus pecados. Ellos serán expiadas sus culpas, perdonadas sus deudas, con mi sacrificio, con mi sangre, con mi cuerpo. Me ofrezco por ellos. Nunca olvides, nunca olvides lo que Cristo hizo por ti. Es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado. Haber sido perdonados por su sangre. Es haber sido libertados de la culpa. ¿Cuántas veces vamos por la vida con culpa? ¿Te pasa? ¿Te ha pasado? Vamos por la vida con culpas. Pues déjame decirte que Cristo se ofreció, derramó su sangre para que tú fueras libre de tus culpas. Para que tú fueras libre. Porque te ama. Con amor eterno te ha amado el Señor, que prolonga su misericordia hacia ti cada día. Señor amado, en esta noche te damos gracias por todo lo que preparaste, aún en medio de tu dolor y de tu aflicción.
aún en medio de tus tristezas, aún en medio, Señor, de las aflicciones, pensando en lo que vendría. Aún así, Señor, gracias, porque preparaste todo, todo lo preparaste para tu muerte. No fuiste una víctima del sistema ni del gobierno. Tú mismo te ofreciste como sacrificio. Gracias, Jesús, por amarnos, por perdonarnos, por libertarnos. Ayúdanos a ser como esta mujer ofreció lo mejor para ti, porque sabía que tú harías todo por ella. Ayúdanos a ser como esta mujer que ni siquiera había visto que tú morirías en la cruz. Ayúdanos a ser como esta mujer que ni siquiera tú habías muerto todavía por ella. Y aún así entregó todo por ti. Ayúdanos a tener mayor adoración que la que tuvo esta mujer. Porque a diferencia de ella, nosotros sí sabemos lo que tú harías después de esa noche. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Perdónanos en esta noche, Dios, si hemos tenido pensamientos fluctuantes como Judas. Hemos pensado aquí, hemos pensado allá. Si nuestro corazón se ha enfocado en servir aquí, servir allá, servir a este Dios, servir a este otro Dios, servirme a mí mismo, perdóname, Señor. Y ayúdame, límpiame, Señor. Hoy te acepto como mi Salvador. Quizás lo he hecho en otras oportunidades. Quizás lo he hecho en otras oportunidades, Dios. Pero hoy nuevamente me presento delante de ti. Nuevamente me presento delante de ti, Dios. Y ofrezco mi vida en sacrificio. Ofrezco mi vida ante tu presencia, Dios. Por favor, perdona mis pecados. Por favor, perdona todo lo que te ha ofendido. Perdona todas las veces que he violado tu palabra, tu ley, tus ordenanzas. Perdóname todas las veces que te he fallado, Dios. Perdóname. Hoy por la fe acepto tu sangre que me limpia, me perdona y me liberta. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Bueno, quedan 3 minuticos.